Bendiciones, feliz inicio de semana. Te damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de encontrarnos nuevamente por esta pantalla. Necesito que abras tu corazón nuevamente para que recibas la palabra de Dios a tu vida. Y ante todo que el Espíritu Santo una vez más con toda la autoridad, sabiduría, desenvolvimiento, dirija estas palabras. Hoy quiero traer un tema maravilloso, una palabra que realmente nos va a edificar mucho. Y es importante que hoy hablamos sobre referente a algo que muchas veces nos puede destruir a nosotros si nosotros no tomamos control de dominar. Algo que realmente nos nos puede impedir el llegar al propósito, a lo que Dios realmente va a hacer en nuestra vida o lo que está haciendo en nuestra vida. Algo que puede ser un peligro o vamos a decirlo así, puede ser una piedra muy silenciosa o algo muy silencioso que al mismo tiempo nos pueda destruir o nos haga destruir a otro por nosotros no dominarnos o por nosotros no tomar el control de eso inmediatamente. Y hoy vamos a hablar sobre las personas que se enojan muy rápido. Hoy vamos a hablar sobre las personas que realmente no toman el control del enojo, de la rabia. Los que guardan ese enojo allí en su corazón, los que prefieren estar todo el tiempo enojados y realmente no toman el control de soltar ese enojo, porque cuando guardamos ese enojo, guardamos una ofensa. Y cuando guardamos una ofensa, no perdonamos. Cuando no perdonamos, literalmente tenemos el corazón dañado. Entonces necesitamos el día de hoy saber que tenemos que tener el control de no enojarnos rápido. Big Daddy, pero ¿cómo yo hago si yo soy una persona que me puedo molestar porque son emociones que son necesarias? Jesús se molestó, sí. Nosotros nos podemos molestar, pero nosotros podemos evitar de enojarnos rápidamente. Podemos nosotros el día de hoy entender a través de la palabra que el enojo nos puede llevar a nosotros a airarnos, y cuando nos airamos literalmente ya no estamos enojados, sino que ya estamos golpeando, maltratando a otra persona. Entonces es importante el día de hoy que nosotros podemos evitar enojarnos. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aleja, y muchas veces nosotros vemos la manera de que sabemos que esa dirección nos va a llevar a enojarnos, y nosotros en lugar de alejarnos y ser sabios, nosotros avanzamos para enojarnos más. Entonces cuando realmente no tenemos el dominio y el control de no llevarnos nosotros mismos a enojarnos, de eso quiero hablar. Eclesiastés capítulo 7 verso 9 dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dice primero, no te apresures, o sea, no corras. Muchas veces nosotros en lugar de evitar o de apartarnos, corremos, nos apresuramos a enojarnos rápidamente. Y cuando realmente somos personas fácil de enojarnos, somos personas necias, pasamos a ser personas necias, personas problemáticas, personas que todo el tiempo están con un problema en sus labios, todo el tiempo están con un chisme, con una amargura, con un resentimiento, con una ofensa guardado. ¿Por qué? Porque somos personas que realmente nos enojamos fácilmente. Cualquier cosa ya estamos peleando, cualquier cosita ya estamos molestos, ya se me amargó el día, ya se me dañó el día, ya qué fastidio. ¿Por qué? Porque me enojé muy rápido, o sea, fui muy fácil de que eso tomara el control de yo enojarme. Pero cuando yo soy sabia y no paso por ser una persona necia, evito enojarme, me aparto, no me apresuro, sino que me quedo en este momento a controlarme para no enojarme. Eso es de sabio. Entonces, aquí nos dice en Proverbio, vamos a leer varios versos de la Biblia, cómo nos habla del enojo. Porque tú dirás, yo creo que tú me hables, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar esto, que Dios me va a dar lo otro. Sí, pero Dios hoy quiere tratar con tu carácter. Proverbios capítulo 16, versos 32. Dice lo siguiente, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto me encanta porque dice, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte. A veces pensamos que las personas contrarias van ganando porque aparentemente nos insultaron, nos dijeron, se desahogaron y nos dijeron lo que nos tenían que decir. Tú dices, se salió con la suya, me dijo lo que me dijo, me habló esto, yo me quedé callada. ¿Cómo yo me pude quedar callada? ¿Cómo yo pude aguantar eso? Como que yo tenía que responderle, yo tenía que decirle, yo tenía que decirle así.
pero somos sabias o sabios cuando realmente nos tardamos en airarnos, cuando me guardo el silencio, cuando me desahogo primero en la presencia de Dios a decirle esto me molesta, esto no lo aguanto, esto me parece injusto, esto no está bien, pero no me quiero defender, no me quiero molestar más, no quiero permitir que esto me lleve a ofender ni a ofenderme a mí, ni guardar ofensas. Señor, por favor, ayúdame. O sea, cuando yo tomo el control en no airarme, en no me apresuro a correr, a poder defenderme, a airarme, yo voy a ser una persona sabia. Mejor es el que se tarde en airarse que el fuerte. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú has visto, por lo menos, o te ha pasado contigo mismo, que una persona aparentemente tú puedes tener la razón y la persona te dijo hasta el mar que te iba a morir y tú dices, yo sentí que perdí? No perdiste porque no te defendiste, te callaste, te guardaste y ahí pasaste por ser una persona sabia o sabio. Entonces es mejor que nosotros nos controlemos y nos tardemos en airarnos que una persona fuerte que siempre se defiende y que siempre tiene la razón y que se enseñorea y que quiere realmente siempre ganar. Es mucho mejor que calles, es mucho mejor que guardes silencio, pasas a ser una persona sabia. Proverbios capítulo 14, vamos a hablar de esto porque es importante que hablemos sobre esto, porque es un enemigo que realmente no nos va a poder ayudar a avanzar, ni a ver, ni a conquistar las cosas grandes de parte de Dios. Aparte de eso, también vamos a aprender que el enojo, la rabia, el airarnos, nos hace a nosotros literalmente perder personas valiosas en nuestras vidas. Proverbios 14, verso 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Mira lo que dice, el que fácilmente se enoja, o sea, cuando fácilmente nos enojamos, no, porque esto no pensamos. O sea, acuérdense que ayer les hablé lo que dice la palabra, que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Entonces, cuando yo no estoy escuchando bien lo que está pasando, lo que está sucediendo, sino que soy muy rápida para hablar, ahí termino en pecado, porque dice, el que fácil se enoja hará locura. Entonces, cuando realmente no estoy pensando lo que estoy haciendo, ya estoy haciendo la locura porque ya estoy accionando, ya me estoy comportando bajo la emoción que está tomando control de mi vida, de mi alma en ese momento. ¿Cuál es? Si en ese momento estoy enojada, empiezo a hacer locura, que después más adelante te puedes arrepentir. Como por ejemplo, las personas en matrimonio. Hay personas que tienen su matrimonio. Entonces, tú ves que, por ejemplo, en ese momento la mujer no piensa de algo que a lo mejor el esposo pudo haber hecho, algo sencillo, algo que realmente tenía algo de controlar o de hablar. En ese momento ella no piensa lo que va a decir, lo que va a hablar y empieza a hablar disparate y se deja llevar por emoción del enojo. Cuando vienes a ver, estás actuando con locura, que ya estás diciéndole, ya estás haciendo y accionando hacia la vida de tu esposo de una manera o a la vida de tu esposa, de una manera que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué lo traté así? ¿Por qué accioné de esta manera? ¿Por qué hice esto? O sea, porque realmente dejaste que fácilmente te llevara al control la emoción de enojarte y haces las locuras que después estás arrepentida o arrepentido. Por eso hay muchas personas que cuando hacen las cosas mal con sus matrimonios, con su esposa o con su esposo, qué sé yo, después se arrepienten y tú dices, pero oye, ¿por qué llegamos a este límite? ¿Por qué realmente tomamos la decisión de toda esta locura de lo que estamos viviendo? Oye, porque no hubo un control de alguien que en ese momento tomar el control de no enojarse rápido, de tomar la decisión en ese momento de apartarse, de no apresurarse a pelear, sino a calmarse, a callarse y a meditar. Como por ejemplo, nosotros podemos ver que hay personas que dicen, no, yo le hice esto a fulana, yo le hice esto a fulanito, no, conmigo pasó esto y esto, pero realmente yo siempre he entendido que para haber una pelea siempre tiene que haber dos personas. O sea, para haber una discusión, una pelea, algo fuerte, tienen que haber dos personas. Si una persona es sabia, si una persona no se apresura a pelear, una persona no se apresura a enojarse, si una persona no se apresura a correr, a discutir, siempre la otra se va a tener que calmar. Entonces, eso es importante.
que para ver una pelea siempre tienen que haber dos personas. Y como yo no quiero pelear y como yo no me quiero enojar y como yo no quiero sacar esa manera que no agrada al Espíritu Santo, que lo va a contristar, que lo va a apagar dentro de mí, pues yo evito, yo no me apresuro, me aparto. Y ahí es cuando actuamos con sabiduría. Después que aquella persona se calma, es que realmente uno se sienta y habla con esa persona y le dice, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo otro, pero no era el momento de hablar contigo. Este es el tiempo. Entonces, cuando realmente nosotros entendemos lo que es realmente las emociones que nos llevan a destruir a otro, o a dañar a otro, o a dañarnos a nosotros mismos, ahí es cuando nosotros tenemos que tomar el control de decir, sabes que esto no va a tomar el dominio de que yo actúe de esa forma. Te lo digo por experiencia propia, porque a mí me ha pasado y el Espíritu Santo siempre me dice, acuérdate. Acuérdate, y yo voy a la presencia de Dios y yo le digo, Señor, tú no estás viendo. Y empiezo a llorar y empiezo a drenar y agarro la almohada porque me estoy enojada, pero la manera de yo deshogarme no es ir a decir o a querer ganar la discusión o querer ir a decir a la persona, yo tengo la razón, no, sino que la manera de que yo voy al Espíritu Santo, yo voy a la fuente y yo le digo, Señor, estoy enojada, no aguanto y siento y si tengo que llorar, lloro, pero dreno con Él y le digo, Señor, quisiera decir esto, dice de esto, porque tú sabes que en este momento no es la persona que tiene la razón, la tengo yo, pero por favor ayúdame. Entonces me expreso con Él, me encierro y le expreso. Cuando le expreso, siento calma, porque el Espíritu Santo me dice, ya terminaste, bueno, ahora voy a hablar yo. Y el Espíritu Santo empieza a fluir sobre mí, empieza a darme reflexiones y me empieza a decir, esto te puede dañar, esto, porque las emociones, Jesús se molestó y sí, nosotros nos vamos a molestar, estamos en un cuerpo que realmente, literalmente es pecaminoso, pero nosotros podemos controlar este cuerpo, estas emociones, podemos tener el dominio de nosotros mismos, decir, ¿sabes qué? No voy a tomar, no voy a permitir que esto tome el control de mi vida, este enojo, esta rabia, esta ira, necesito apartarme, necesito calmarme para poder hacer reaccionar a la otra persona. Y el Espíritu Santo conmigo ha tratado de esa forma, cuando yo sé que yo estoy muy molesta, que es algo que yo digo, Dios mío, porque no quiero sacar, como quien dice, esa versión mala, esa versión fea. Respiro hasta 100 y todavía me queda esa molestia. Voy a la presencia, hablo con el Espíritu Santo. Esto es así, esto es así, esto es así. Juzga tú, habla tú, hazlo tú, pero por favor quítame esto porque no quiero guardar la ofensa en mi corazón, porque yo sé que si guardo la ofensa estoy ofendiendo al Espíritu Santo. Yo sé que si guardo esa espinita que te da en el corazón, que es como que te estuviera pullando, que no puedes ni respirar de la rabia porque está guardada esa ofensa allí, eso contrista al Espíritu Santo y eso apaga al Espíritu Santo porque ya no se convierte en una ofensa, sino que se convierte en una falta de perdón. Entonces tú tienes que perdonar después a esa persona porque realmente tienes eso ahí que te está incomodando y que está incomodando al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo soy fácil realmente de enojarme, voy a cometer locura. Pero cuando soy una persona que tomo dominio propio de no apresurarme a enojarme, ahí voy a ser sabia porque el Espíritu Santo me va a dar la estrategia de controlarme y no cometer locuras que realmente me pueden llevar a arrepentirme más adelante. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Me encanta esta porque dice, la cordura del hombre detiene el furor. Es decir, que yo voy a detener, no. Lo que venía hablando anteriormente, estoy molesta, Así la otra persona tenga la razón o no la tenga, usted siempre tiene que tener esa cordura de agarrar y detener ese furor, esa molestia. ¿Por qué? Porque su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, yo sé que me hicieron mal, yo sé que están actuando mal, yo sé que así no es, pero yo voy a pasar por alto esta ofensa. ¿Y por qué pasar por alto esa ofensa? ¿Por qué perdonar en ese mismo instante? ¿Por qué decido no enojarme?
por una sola cosa, es tener la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Tú sabes lo que es hermoso caminar con el Espíritu Santo todo un día, todos los días de tu vida, a toda hora, todo segundo. Si cuando estamos con ofensa y estamos molestos, no le damos la libertad de que Él esté dentro de nosotros. Entonces, lo importante aquí es que nosotros podamos pasar esas ofensas por alto por tan solo una sola cosa, es de tenerlo a Él, es de mantenernos con Él, es de poder tener su presencia y no contristarlo y no apagarlo. La palabra de Dios dice, no contristen al Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Cómo apagas el Espíritu Santo? Esas son una de las cosas que apaga el Espíritu Santo. Ofendiendo, no perdonando, destruyendo a otra persona. Entonces, cuando realmente yo guardo ofensa en mi corazón, cuando me siento ofendida, cuando me siento muy enojada, yo voy a apagar el Espíritu Santo. Por eso tienes que correr en la presencia. Tienes que ir a la presencia y te vas a sentir mal porque tú dices, wow, ¿por qué? Si yo tengo la razón, bueno, en ese momento ve a la presencia. Cuando ves a la presencia le dices, Espíritu Santo, yo siempre soy de las que digo, no todo el tiempo soy la víctima, puede ser que muchas veces yo no tenga la razón, pero siempre le digo, Señor, juzga tú. Siempre, siempre le digo, Señor, juzga tú. En esta condición o en este problema, esto es lo que está pasando. No me voy a defender, pero me provoco decirle, y me desahogo con el Espíritu Santo, me provoca decirle esto y esto y esto y esto, pero yo sé que no puedo hacerlo. Perdón, siempre me pasa esto cuando estoy predicando. Y entonces me desahogo con él y me provoca decirle esto y esto, pero yo sé que si digo esto lo voy a dañar todo. Pero por favor, Espíritu Santo, ayúdame, juzga tú, sé el centro de esto que está pasando, de esta discusión, y ayúdame, y siempre me ayuda resolviendo. Y cuando soy yo la que me equivoco, cuando soy yo la que realmente en ese momento estoy mal, él me corrige y yo tengo que ir a pedir disculpas. Me ha pasado. Pero muchas veces también me ha dicho, la otra vez me pasó de que yo tenía la razón. Y yo le dije, Señor, pero eso no se vale, porque, o sea, imagínate, tú me estás diciendo que yo pida disculpas cuando yo no soy la que estoy fallando. Entonces Dios me dijo, cuando yo estaba limpiando en ese momento, el Espíritu Santo me dijo, no te conviertas en ellos, que ellos se conviertan en ti. Ve y haz lo que te estoy diciendo, porque como padre quiero que seas una buena hija. Y me fui y hice lo que tenía que hacer. Es difícil muchas veces no molestarse, es difícil apresurarnos muchas veces a detenernos, quise decir, a detenernos, a no enojarnos, a querer siempre defendernos, a que siempre tenemos que tener la razón. Es difícil controlar nuestras emociones, pero es importante que el día de hoy podamos nosotros saber que el Espíritu Santo pueda estar morando dentro de nosotros si nosotros no permitimos que realmente el enojo, la ira, la rabia, esa cosa que realmente quiere tomar control de nosotros, para nosotros realmente, por solo una cosa, de no perder la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Y por qué exhibo esto? ¿Y por qué resalto esto? Porque realmente Moisés y Noemí me enseñan lo que fueron por un momento fácilmente enojarse y Noemí estaba por perder algo valioso por su enojo, por su amargura, por su rabia, por estar ofendida por lo que le estaba pasando. Y Moisés realmente no entra a la tierra prometida porque él fue muy fácil de airarse y de molestarse y no tuvo en ese momento el dominio de detener el enojo. Y por eso es que realmente nos enseña la palabra que Moisés, a pesar de ser una persona que veía a Dios, que estaba cerca de parte de Dios y eso, pero tuvo un defecto muy fuerte y él no pudo controlarse. Y es lo que quiero hacerte entender, porque son dos mensajes que el Señor me hacía entender. Una, que por el enojo puedes estar rechazando a la Ruth de tu vida. Por el enojo, por la amargura o por la ofensa, puedes estar rechazando a las Ruth que son realmente las que te llevan a tu destino. Porque Ruth fue la que llevó a Noemí realmente al destino, a la promesa, cosas que realmente cargaba
Ruth para bendecir a Noemí. Entonces hay personas que están rechazando a su Ruth, hay personas que están rechazando a personas importantes en su vida por tan solo una sola cosa, el enojo, por la ofensa, ¿no? Porque imagínate, yo no la voy a perdonar a ella, no, yo no lo voy a perdonar a él, no, yo no voy a él, yo no lo perdono, porque imagínate, tú no sabes lo que me hizo, tú no sabes lo que, es más, yo no le fallé, él fue que me falló, entonces tú no sabes a quién realmente tú estás rechazando por tan solo estar enojada. O puede ser que tu amargura, puede ser que realmente la rabia, el enojo que tienes por dentro, está haciendo que rechace a personas valiosas que Dios te está enviando y que realmente no estás valorando porque estás ofendida por otras cosas y realmente no te estás dando cuenta. Dice la palabra en Ruth, capítulo 1, verso 15, verso 22. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada. Aquí vemos la manera del rechazo que de Noemí que le estaba haciendo a Ruth. Pero Ruth estaba en este momento estaba Mira, yo quiero expresar, porque siempre hablamos de Noemí, que ella había perdido a su esposo, que había perdido a sus hijos. Quizás el dolor de Noemí no era comparado al de Ruth, pero Ruth también había perdido a su esposo. Ruth también había perdido, o sea, también estaba en luto, también se sentía mal, también había en ese momento la falta de su esposo, había algo que ella había perdido. Pero Ruth nos enseña a nosotros que a pesar de los procesos y a pesar de los momentos difíciles, ella puede vivir y pensar que puede seguir y que puede ver en medio de los problemas, en medio de los conflictos, que nos podemos levantar y no amargarnos con nadie, sino a seguir adelante y a seguir a progresar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ruth nos enseña que nosotros en medio de los problemas no podemos amargarnos. Ruth nos enseña que en medio de los problemas nosotros no estamos para rechazar ni quitar a personas de nuestras vidas. A cambio, Noemí nos trae la palabra que su amargura, su molestia, su manera de haber perdido en ese momento a su familia, ella estaba rechazando a Ruth. Ella estaba rechazando algo valioso, algo que realmente tenía algo de beneficios grandes para su vida, y sin darse cuenta, no era porque al mismo tiempo porque le deseaba mal o porque, sino que quería estar sola por el enojo, por la rabia, por lo que sentía, por lo que le había acontecido. Y así hay muchas personas rechazando, quitando, apartando personas valiosas que tienen en su vida porque realmente tienen ofensa, porque tienen amargura, porque tienen odio en su corazón, porque están llenos de esa rabia por dentro, y lo que sale de ello es esa amargura, esa manera de verte, no quiero verte, no quiero saber de nadie. Esas son las Noemí. Pero que nosotros podamos ser como Ruth, que a pesar de lo que realmente estemos viviendo, entendamos que eso no es culpa de las demás personas. El problema que te esté pasando, lo que tú estés viviendo, lo que te esté aconteciendo, no tiene que ver con las demás personas que no tienen la culpa. Hay cosas que realmente nos van a suceder y nos van a pasar, y las demás personas que están a nuestro alrededor no están no tienen la culpa de lo que estás viviendo. A mí Dios siempre me prueba en esa forma, principalmente con mi perrito, y otra siempre con alguien. Por ejemplo, hay momentos de días. La palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán. Y hay días que realmente son días cargados, fuertes. Y es el día donde Oso, mi perro, se pone como que peor de lo rebelde o tremendo. Y yo cuando lo veo que yo estoy, vamos a decir, como que queriéndome ya enojarme, siempre se me viene a la mente este pensamiento: él no tiene la culpa de lo que tú estás pasando al día de hoy. Y no tengo por qué maltratar a mi perro
o pegarle de una manera fea por lo que yo estoy pasando. Y siempre le digo, Señor, gracias, porque me da como el control y el dominio de dominarme, de decir, o sea, Él es tremendo, Él quiere jugar, Él quiere hacer desastre, pero Él no tiene ni el consentimiento de lo que yo estoy pasando. Entonces, así como lo hago con mi perrito, lo puedo hacer con personas. Me ha pasado también. O sea, esta persona no tiene nada de la culpa, ni sabe lo que yo estoy viviendo. No tengo por qué tratarla mal. No tengo por qué molestarme, no tengo por qué ponerle cara, no tengo por qué... No, porque hay cosas en nuestra vida que las tenemos que saborear, las tenemos que vivir, las tenemos que experimentar, pero no tenemos que realmente pagarla con las demás personas. Y no en mí, eso era lo que estaba pasando. O sea, ella era la única sufrida, ella era la única que estaba viendo su dolor, ella era la única que realmente estaba viviendo en ese momento lo que estaba viviendo, pero no tenía empatía de que Ruth también tenía, o la otra también, que sus nueras también habían pasado por un dolor. Me vas a decir, Mideli, pero tú no puedes comparar el dolor de una madre con un dolor de una mujer que era su esposo nada más. Ella también perdió esposo y hijo. Era más dolor. Sí, pero Ruth no tenía la culpa de lo que le estaba pasando a ella en su vida. Y lo que quiero hacerte entender es que en medio de los procesos o en medio de las dificultades, nosotros tenemos que seguir con la empatía, porque muchas veces perdemos la empatía porque mírame, porque ay, porque todo a mí, porque todo a mí, y todo no es con nosotros, porque las demás personas muchas veces también sienten, las otras a veces también sienten en la manera de la actitud, del comportamiento que muchas veces tomamos y ofendemos a la demás persona. Pero a pesar de que Ruth fue ofendida, Ruth fue sabia. Y dijo, ¿sabes qué? Aunque te amargue, aunque digas, aunque hables, aunque quieras, a donde vayas yo te iré contigo. A donde tú estés, yo voy a estar. Tu Dios será mi Dios y hasta el último tiempo que yo sea sepultada, yo estaré contigo. No la soltó. Benditas sean esas Ruth que a pesar de que las maltratamos, les hablamos mal, están ahí para agarrarnos y decirle no te voy a dejar. Es importante que entiendas que las Ruth te llevan a tu destino. Las Ruth te llevan a tu propósito y muchas veces estás rechazando esa Ruth que realmente Dios ha puesto en tu camino para que te ayuden a avanzar en el propósito que tienes de parte de Dios. Aleluya. Número 20, verso 7 en adelante. Aquí voy a poner el ejemplo de Moisés. Cómo Moisés rápidamente golpea lo que Dios le dice, háblale. Lo que Dios le dice, háblale, Él lo golpeó. Y así hay muchas personas golpeando y dañando y destruyendo lo que Dios le da la sabiduría de cómo sobrellevar y hablarle. Es importante que prestemos siempre a escuchar. Muchas veces nosotros no escuchamos. Muchas veces somos muy rápidos de irarnos, de molestarnos y no pensamos. Y más lo rápido que hablamos que lo que escuchamos. Y tenemos que ser tardo para hablar y pronto para oír, para analizar lo que debo de hablar. Dice la palabra en el verso 7 de Números 20. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Dios quería que le hablara, que declarara, no que le pegara. Y no escuchó bien. Entonces ahí es cuando yo digo, o sea, si no escuchamos bien, no vamos a poder accionar a lo que estamos escuchando. Entonces dice, y a ella le darás, y ella le dará agua. Ella le dará su agua y le sacará agua de las peñas y darás de beber a la congregación y a su bestia. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y le dijo, oí ahora, rebeldes, o hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré la congregación en la tierra que les
impactado. Aquí nos damos cuenta que Dios se molesta y se aira, o sea, le incomodó la forma de que no lo obedecieron. Es importante que nosotros seamos detallistas al escuchar a Dios, porque hay personas que dicen, sí, Dios me dijo esto, pero si Dios te lo dijo, hazlo al pie de la letra como Dios te está diciendo, porque es una orden, Él sabe lo que está haciendo. En ese momento botó la fuente, hubo un milagro, sí, estaban recibiendo milagro, pero de la manera de que Dios no quería. Recordemos que la piedra o la peña representa Cristo, golpeó, como quien dice, a Cristo. Entonces, una de las cosas que me llama la atención aquí es que podemos entender la palabra, es que el escuchar es muy importante. Porque como nosotros escuchamos y meditamos, accionamos. Entonces necesitamos el día de hoy entender qué es lo que Dios nos habla, cómo Dios nos ordena, qué Dios quiere. Yo soy muy detallista en eso. Como el Espíritu Santo siempre me habla y me dice, y siempre le rectifico, le digo, Dios mío, esto es así, ¿te parece? Esto es así, le digo, porque me da ese temor de fallarle por yo no haberle o preguntado o escuchado bien. Entonces, es importante porque no dice, no, pero es lo mismo. O sea, él iba a recibir el milagro, él estaba dándole a la peña y soltó el agua, así, pero para Dios no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería era que se le hablara, no que se le golpeara. Entonces, es una cosa que realmente la gente dice, no, pero es que, ¿por qué te enrolla? Porque es así, todo es un problema, no es un problema, es que necesitamos ser detallistas en lo que Dios nos está hablando y ser obediente a lo que Dios nos está ordenando. Y eso es lo que realmente llevó a que todos salieran perjudicados por una persona que no escuchó bien y no accionó bien. Éxodo capítulo 32. Capítulo 32 del verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio y las tablas escritas por ambos lados. De uno de otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de peleas hay en el campamento. Y él le respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Aconteció que cuando él llegó en el campamento y vio el becerro y las danzas, ardió a la ira, mira lo que dice, ardió a la ira, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró a los pies del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y el molino hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre todas las aguas y le dio de beber a los hijos de Israel. Aquí vemos la acción de lo que él destruye, de lo que él tenía en sus manos. Él tenía las tablas, lo que Dios había escrito con sus dedos. Él tenía allí en ese momento algo valioso. Y por airarse, por molestarse, lanzó y desbarató lo que Dios le había dado. Y así hay muchas personas que realmente construyen con Dios cosas, Dios les entrega cosas valiosas y realmente con su enojo, con su molestia, lo desbaratan con los pies. Por ejemplo, podemos decir que hay personas que han luchado y que le han pedido a Dios cosas. Puede ser un matrimonio, puede ser un trabajo, puede ser un hijo, puede ser tantas cosas. Y Dios se lo entrega, pero por su mal humor o por su enojo o por su amargura, están destruyendo lo que Dios le entregó. Aquí vemos que él agarró por airarse, por molestia, porque sí, hay personas que representan el pueblo, hay personas o hay cosas que representan el pueblo que te van a llevar a molestarte, pero recuerda lo que te dije de Proverbio, que seamos tardos para molestarnos, que seamos tardos para airarnos, que realmente nosotros podamos, como dice aquí en Proverbio, que nosotros podamos apartar ese enojo y pensar cómo accionar. Moisés no pensó ni apartó el enojo, él cedió al enojo y fue muy rápido, fue muy fácil de enojarse en ese momento. Y aquí vemos que a pesar de ese enojo, Dios se lo perdona.
Dios realmente después le dice, sube y escribe otra tabla. Pero no es el hecho. ¿Por qué? Porque ya con Noé la Peña Dios no se lo pasó. Entonces vemos aquí la manera o la acción de Moisés, cómo realmente él agarra y destruye lo que le costó tanto tiempo, lo que realmente le costó tanto tiempo es pasar tiempo con Dios para que Dios escribiera y él bajar la tabla de lo que estaba escrito allí. Lo desbarató en un segundo. Y a 6 personas oraron tanto para que Dios le diera ese matrimonio, oraron tanto para que Dios le diera ese trabajo, oraron tanto para que Dios le diera ese hijo, oraron tanto para que Dios le diera esa casa, oraron tanto por algo valioso que les costó tiempo con Dios y hoy en día ni lo valoran y lo están destruyendo. Cuidado cuando realmente el enojo está tomando control de tu vida y estás destruyendo lo que un día le pediste a Dios, lo que un día te costó tanto en la presencia, lo que un día realmente Dios hizo y lo diseñó para ti. Cuidado con lo que estás haciendo. Si realmente lo que construyes con las manos lo baratas con los pies, ahí hay un problema. Que no sea fácil de enojarte, que no sea fácil de amargarte, que no sea fácil de agarrar el problema, sino que seas una persona pronto para oír, tardo para hablar y para accionar. Y en ese momento tomar el control y ser sabia cuando te tienes que apartar y cuando no tienes en ese momento el control de sí misma, irte a la presencia. Yo siempre lo hago. Yo cuando estoy literalmente perdiendo el control, que quiera venir a esa vieja persona sobre mí, mira, me voy corriendo. Eso sí, me desahogo con la presencia y le digo, Señor, está pasando esto, ya tú lo sabes, pero necesito y me desahogo. Y el Espíritu Santo me ayuda. Me dice, terminaste, bueno, ahora vengo yo. Me aconseja, me ayuda, me llena de paz, me da tranquilidad, me da dirección sabia, me dice, esto lo hiciste mal, aquí estuviste mal, esto está bien, pero bueno, vamos a hablar con esta persona. Yo te voy a dar un consejo para que le dejes a esta persona. Y así es que yo resuelvo esa vieja persona que quiere venir sobre nosotros, que siempre está ahí adentro de nosotros, apagada y silenciosa. ¿Por qué? Porque por dentro tenemos un lobo y tenemos una oveja. Nosotros somos los que decidimos si sale esa ovejita o sale ese lobo, que es la vieja persona que realmente que viene con ese mal carácter y esas malas acciones que tenías antes. Entonces, el día de hoy, cuidado con este enemigo muy peligroso que es el enojo, porque nos puede llevar a perder muchas cosas grandes como Moisés. O podemos estar rechazando cosas valiosas como Noemí estaba rechazando a Ruth. Te bendigo, que la paz de Dios te dirija, te dé cada día más entendimiento de su palabra y que sea Él penetrando y guardando esa palabra en tu corazón para que la pongas en práctica y puedas ver fruto de ella. Recuerda que no todo el tiempo es mejor que ganes. Muchas veces es mejor perder para poder ganar con Dios y poder mantenerte con su presencia. Bendiciones.